Ya. Dice, para sacar un automóvil enfangado, se usan dos cuerdas atadas al centro del parachoques delantero. Si las dos personas que jalan lo hacen con la misma fuerza de 200 newtons cada una, entonces calcular cuál es la fuerza resultante sobre el auto si el ángulo es de 30 grados, dice este alfa, ¿no? ¿En qué dirección saldrá el automóvil? Entonces nos están pidiendo la dirección con la que sale el automóvil. Así que vamos a comenzar. A ver. Tenemos aquí una fuerza, dice que es de 200 newtons. Después nos dice que esto mide 30 grados. Y esta otra fuerza es de 200 newtons también. Y esto también es de 30 grados. Entonces, a ver, ¿me vas a ayudar, Anel? Anel, ¿cuál es el primer paso que tengo que seguir para comenzar? ¿Qué dirías tú? Anelita. De 40 kilogramos pasarle a newtons. Ya, a ver. No, pero tú estás haciendo la práctica 1. Estamos ahorita resolviendo el ejercicio de ayer y después recién vamos a empezar con la práctica 1 de los 40 kilogramos. Entonces aquí con el ejercicio del auto, ¿qué es lo que tú harías primero? Sumar las fuerzas en y Ok, en X. muy bien, Anel. Vamos a entonces descomponer primeramente las fuerzas, como tú nos dices, tanto en X como en Y. Entonces, primeramente hay que hacer el dibujito. Siempre háganse el dibujito de las fuerzas. Pueden hacerlo encima del dibujo como yo lo estoy haciendo o también lo pueden hacer en un DCL. Ale, ¿podrías ayudarme a decir cuánto vale la fuerza en X? ¿De cuál? De ¿La este fuerza en que... X total? Sí. Ahorita no están viendo mi pizarra. No. Con Está... razón. Yo les estoy mostrando la práctica y no les estoy mostrando la pizarra. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Entonces estábamos haciendo este ejercicio de ayer y yo les decía, te decía, Ale, si puedes ayudarme a sacar la fuerza en X del automóvil. De la fuerza 1 sería seno de 30. Ya, con el seno de 30, pero vamos a analizar eso. El seno de un ángulo me da el cateto, ¿qué? Opuesto. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces nosotros tenemos esta fuerza de 200 newtons y tenemos esta fuerza en X y tenemos esta fuerza en Y. Y acá tenemos los 30 grados. El cateto opuesto sería en Y, ¿verdad? Entonces no es en X, ¿no? Sería en Y. Aquí en Y tendría que ponerle 200 newtons por el seno de 30 grados, ¿verdad? Y en este otro sería 200 newtons por el coseno de 30 grados. ¿Sí? A ver, ahora vamos a seguir con Ani. Ani, ¿cuánto vale la fuerza en X de la segunda, de esta flecha de abajo, la segunda fuerza? Eh, 200 Ajá. por sería el seno de 30. Ok, a ver, vamos a analizar eso. Tú nos dices el seno de 30. Entonces, para saber si es el seno o el coseno, tenemos que, primeramente, trasladamos esta fuercita que ven aquí en el eje Y, la vamos a trasladar al lado de la otra fuerza en el eje X. Y tenemos ahí la fuerza madre, que esta es de 200 newtons. Y tenemos que el ángulo es de 30 grados. Listo. Esta es la fuerza en X y esta es la fuerza en Y.
está al frente del ángulo de 30. Yo diría que este es el cateto opuesto. Y f de x está al lado, está adyacente a 30 grados. Entonces acá yo diría que esto es el cateto adyacente. Con esos datos, Ani, ¿qué dices? ¿Sigues, te sostienes en el seno de 30 o dirías que es coseno? Digo que seno. Seno, a ver, vamos a ver. El seno de 30 es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿verdad? El seno de 30, si reemplazamos los datos, el cateto opuesto sería f de y la hipotenusa sería 200. Despejando esto me quedaría 200 por el seno de 30, pero me queda igual a mí a f de y. Me queda con f de y, no me queda con f de x. Entonces, era el coseno, ¿no ven? ¿Se entiende eso, Ani? Porque esta que estamos haciendo es f de x. Es en el eje x. A ver, vamos a hacer la última fuercita. Andy, Andy, ¿nos ayudas con el f de y de abajo? ¿A qué sería igual? Eh, 200 por seno de 30 grados. Por el seno de 30 grados. Muy bien. Entonces, dense cuenta que al frente del ángulo está el eje Y. Por eso se usa seno para el eje Y. No siempre va a ser así, ¿no? Depende de qué ángulo estemos hablando. Entonces, en este caso, el eje Y se encuentra al frente del ángulo de 30 grados, opuesto al ángulo de 30 grados. Por lo tanto, seno de 30. Ya tenemos nuestro DCL armado, tenemos las cantidades. Ahora vamos a seguir sacando. Luchito, Luis, ¿cuánto es el seno de 30? ¿Te acuerdas de memoria? No, ahora no me acuerdo. No de memoria. Entonces, perfecto que no te acuerdes porque así vamos a repasar los ángulos notables. Te voy a hacer recuerdo. 0, tenemos, voy a hacer el pequeño. 0, 30, 45, 60 y 90. O sea, sin los intermedios. Y acá vamos a tener el seno y el coseno. Entonces, a ver, Luis, ¿me ayudas a recordar, ya? ¿Cuánto es el seno de 0? ¿Te acuerdas? ¿Uno? Seno de 0. A ver, tú dices que es 1, pero vamos, digamos que estás inseguro en eso. Vamos a hacer entonces, para que estés seguro, vamos a hacer el círculo unitario. Le vamos a dibujar un eje cartesiano. Y ahí vamos a dibujar el ángulo de 0 grados, pero lo vamos a exagerar. Lo vamos a dibujar así. Digamos que es 0 grados. Voy a dibujar el cateto opuesto y el adyacente con diferentes colores. Uno le voy a poner azul y al otro le voy a poner verde. Ahora tú me vas a decir, Luisito, ¿cuál es el cateto opuesto? ¿El azul o el verde? El verde. Correcto, el verde. ¿Y cuánto es su valor, Luis? Para un ángulo de 0 grados. 0 grados. 0. Exacto. Muy bien, Luis. Ahora vamos a analizar el seno de 0. El seno de 0. La ecuación del seno es igual a cateto ¿qué, Luis? ¿Cateto qué?
Cateto opuesto sobre hipotenusa. Muy bien, y vamos a reemplazar. Entonces tenemos que el seno de 0 es igual a cateto opuesto, que tú me has dicho que es 0, y la hipotenusa, ¿cuánto vale? 1. 1, porque estamos hablando del círculo unitario, genial. Entonces significa que el seno de 0 había sido 0. Cada vez ese procedimiento lo vamos a hacer mucho más rápido, lo vamos a empezar a hacer mentalmente, y luego se cruza, ¿no? El coseno entonces de 90 también sería 0, el coseno de 0 sería 1 y el seno de 90 sería 1. A todo lo demás le voy a poner sobre 2, sobre 2, sobre 2, sobre 2, sobre 2, sobre 2. Y tal vez te acuerdes, Ángel, ¿te acuerdas cuánto vale el seno de 45? Raíz de 2 Eso, raíz de sobre 2 2. sobre 2. Muy bien, gracias, Angelito. Raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Muy bien. Santiago, ahora con esta visualización, ¿te acuerdas tú cuánto es el seno de 30? Santi. Sí, es un medio. Medio, muy bien. Un medio, y el otro es raíz de 3 sobre 2, raíz de 3 sobre 2. Y listo, ya nos hemos acordado los ángulos notables y eso nos va a servir. Ahora seguimos trabajando. Entonces, vamos a ponerle valor, le voy a poner con verde, a las 4 fuerzas que están aquí en el dibujo. Stephanie, ¿cuánto saldría, así sin calculadora, puro cálculo mental, 200 por el seno de 30? ¿100? Muy bien, eso es. Katy, ¿cuánto me saldría? Esto no lo podemos hacer mentalmente, porque el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, entonces me vas a ayudar con una calculadorita. Pero como es 200 por raíz de 3 sobre 2, entonces solamente me lo vas a calcular raíz de 3 por 100. Y me avisas cuánto es, ¿ya? $173.2. Ok, 173.2. Muy bien. Giuseppe, ¿cuánto es este otro FY de aquí abajo? Así sin calculadora. Solo observando, ¿qué dirías tú? ¿Cuál? Sería igual a lo de arriba, ¿no ve? Igual a 100. Muy bien. Este de aquí, o sea, este de abajo, ¿no? FY es igual a 200 seno de 30 y es igualito a este de arriba, ¿no ve? Eso es Giuseppe. Ajá. Y Giuseppe, una más. ¿Cuánto vale este de aquí? ¿Cuál? Aquí igual, sin calculadora, solo observando. Lo mismo. Lo mismo, muy bien. 173,2, perfecto. Ahora, seguimos. Arriba y abajo, estas flechas de aquí son como si fueran enemigas. Se anulan entre sí porque son iguales además. Entonces, en el eje Y no me queda nada. Simplemente me queda sumar en el eje X estas dos fuerzas que están apuntando hacia el mismo lugar. Entonces, Julio, ¿cuánto sale la sumatoria de fuerzas en el eje X? ¿Cuál? De la eje X. Ajá. Tenemos estas dos fuerzas, esta y esta en el eje X. De las dos. Las dos, ¿cuánto sumarían? 346,4. 346,4 newtons. Perfecto. Entonces, la respuesta para la primera pregunta que nos dice cuál es la fuerza resultante y en qué dirección, sería 346,4. ¿Y en qué dirección estaría, Julio?
Este. Correcto, hacia el este. Y listo, marcamos nuestra respuesta y ya está. Ahora vamos a seguir con el inciso B. El inciso B dice, a ver, díganme, ¿quiénes lograron sacar este resultado ayer? ¿Pueden hacer dedito arriba? Ujú, ujú. Muy bien. Eso es. Ahora vamos a intentar el inciso B. Ah, la Ale también. Ok. ¿Qué sucede si las fuerzas son diferentes? Dice, por ejemplo, una es de 400 newtons y la otra de 200. ¿Con qué fuerzas y en qué sentido saldrá el auto? Este es de 400, este es de 200 y el ángulo sigue siendo de 30 grados. Entonces, vamos a hacer la misma operación. Voy a volver a dibujar el carrito. Vamos a dibujar la fuerza a 30 grados. Esta va a ser más grande que esta otra fuerza. Esta va a valer 400 y esta va a valer 200. Bien. ¿Cuál es el primer paso para resolver esto, Melanie Merubia? ¿Cuál es el primer paso, Melita? Descomponer. Muy bien, descomponer. Vamos a descomponer. Entonces hacemos línea punteada, tan, 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 tan. Agarramos preferiblemente otro colorcito. La flecha la hacemos distinta. Eso nos ayuda a diferenciar. Ahí. Y ahí. Como si fuera una cajita. Sí. Tenemos el ángulo de 30 grados que va a estar en este lado. Y tenemos el ángulo de 30 grados que va a estar en este lado. Por lo tanto, tenemos que trabajar con el triángulo que se encuentra aquí. Y en este otro caso tenemos que trabajar con el triángulo que se encuentra aquí. Siempre tiene que ser el triángulo que está conteniendo al ángulo. Ahora a esto le vamos a llamar fx. fx1, digamos. A este le vamos a llamar fx2. Ahora no le puedo llamar a los dos fx porque son distintos. Este va a ser fy1. Lo vamos a dibujar más acá. fy1 para que nos entre. Y este va a ser fy2. Ahora me va a ayudar. La Ali está. Santiago ya está. La Majito está sin micro. Diana. Dianita, ¿me puedes ayudar por favor con el f de x1? ¿Cuánto dirías tú que es f de x1? 400 por coseno de 30. Muy bien, a ver, 400 por el coseno de 30. Vamos a analizar tu respuesta, Dianita. Vamos a dibujar el mismo triángulo un poco más lejos. Aquí está la flecha de 400. Aquí está la flecha de f de x1. Hacia arriba se encuentra la flecha de f de y1. El ángulo se encuentra aquí, 30 grados. Y vamos a identificar quién es cateto opuesto y quién es cateto adyacente. Diana, ¿quién sería el cateto opuesto para ti? ¿F de Y o F de X? F de Y sería el cateto opuesto. Muy bien. Y este otro sería el cateto adyacente. Ahora vamos a trabajar con el seno de 30. Dianita, ¿la ecuación del seno es con cateto opuesto o es con cateto adyacente?
Opuesto. Opuesto sobre hipotenusa, muy bien. Entonces, estamos hablando de que si yo quiero despejar el cateto opuesto, entonces usaría el seno, ¿no? Y en este caso estamos trabajando con f de x, que es el cateto adyacente. Por lo tanto, está muy bien que hayas usado el coseno, porque era el cateto adyacente. Entonces está bien lo que me has dicho, ¿no ves? Sería 400 por el coseno de 30. Ahora, Angie. Angiecita, ¿me ayudas por favor con el f de x2? ¿Cuánto sería? Profe, entré un rato y me perdí en la última parte, es que mi internet está inestable. Ah, ya, no te preocupes, ahorita te explico. Estamos descomponiendo, no sé si te puedes fijar, esta parte, esta fuerza roja hacia abajo mide 200 y la estamos descomponiendo con un ángulo de 30 grados en el eje X. Yo te estoy preguntando el f de x2. ¿Cuánto sería, Angie? ¿200 por coseno de 30? Coseno de 30. Coseno. A ver, coseno o seno de 30. Vamos a analizar eso. Muy bien. Para analizar eso, vamos a dibujar el mismo triángulo, un poco más aquí a la derecha, y vamos a ver si era seno o era coseno. Tú misma me vas a ayudar. Esto va a ser 200. Tenemos hacia la derecha el fuerza en X y tenemos hacia abajo la fuerza en Y. Tenemos aquí el ángulo de 30 grados y me vas a ayudar a identificar quién es cateto opuesto y quién es cateto adyacente. ¿Quién sería cateto opuesto, Angie? La fuerza hacia abajo. Ajá, en Y, y este otro sería cateto adyacente. Ahora, si vamos a trabajar con el seno de 30, el seno de 30, Angiecita, ¿es cateto opuesto o cateto adyacente sobre hipotenusa? Cateto opuesto. Opuesto. Entonces, este va con este. Por lo tanto, estaba bien lo que me dijiste al principio. Era coseno. Porque para f de x es cateto adyacente. ¿No ve? Otra forma en la que nos podemos dar cuenta es que este y este usan el coseno porque son igualitos. Ambas flechas horizontales están pegadas al ángulo, por lo tanto tienen que ser iguales también sus cálculos. Muy bien, ahora vamos a ir con Julio otra vez. Julio, ¿me puedes ayudar por favor con el f de y1? ¿Cuánto sería? Seno ¿Ya? por 400. Ok, pero no te olvides seno de 30, ¿no ve? Está muy bien. Y esto lo voy a bajar aquí, 2 minutos, para que no se confundan. Ahora, Melanie Torres. Melanie, ¿me ayudas con el f de y2? ¿Cuánto valdría? Seno de 30 por 200. Ok, perfecto. Muy bien. Listo. Ahora vamos a calcular mentalmente. A ver, Melanie Merubia. ¿Cuánto sería, así sin calculadora, 400 por el seno de 30? ¿Te acuerdas? 200. ¿Cuánto? 200. Muy bien, 200. Perfecto. Ale, ¿cuánto sería, así sin calculadora, 200 por el seno de 30? ¿Alecita? Sería 100. Porque Correcto, soy muy simetría bien. más. Ajá, perfecto. Ahora, Santi, ¿te acuerdas cuánto es el coseno de 30? Así de memoria, ¿te acuerdas o no? Sí, ¿lo digo en decimales o en fracción? En fracción. Raíz de 3 sobre 2. Muy bien, raíz de 3 sobre 2.
Eso quiere decir que vamos a tener 400 por raíz de 3 sobre 2, lo cual me reduce a 200 por raíz de 3. ¿Me lo calcula, Santi, 200 por raíz de 3? ¿Cuánto sale? $346,41. Muy bien, gracias, Santi. Ahora vamos a seguir con Sayari. Sayari, igual, de la misma manera como el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, esto me va a quedar 100 por raíz de 3. Así, sin calculadora, solamente observando todo lo que hemos hecho hasta ahora, ¿me podrías decir cuánto vale? Observa por aquí, Sayari. Saldría igual, ¿no? Ajá, igualito que lo que está acá, 173,2, perfecto. Entonces, fíjense que a veces hacemos cálculos en vano cuando ya tenemos las respuestas antes, ¿no? Entonces, así lo hacemos más rápido. Muy bien, ahora, Anel, en el eje Y, ¿se eliminan las fuerzas como en el otro caso, como en el otro inciso, o no? Profe, no lo escuché muy bien. A ¿Me ver, puede Anel, repetir, por claro que favor? sí. La pregunta es esta. En el eje Y, las fuerzas que van hacia arriba o hacia abajo, ¿se eliminan así, igualito que hicimos aquí arriba? ¿O tú crees que no? ¿Qué dices, Anel? Se eliminan. Tú dices que se eliminan. Vamos a ver si se eliminan o no. Las vamos a dibujar en un eje cartesiano. Tenemos hacia arriba la fuerza de lo que dice acá, que es 200. Y hacia abajo, en un eje cartesiano, tenemos la fuerza que dice 100. Hacia la derecha tenemos una fuerza que dice 346,4 y también hacia la derecha tenemos otra fuerza que es 173,2. Entonces, vamos a sacar ahora la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Anel, ¿cómo lo harías la sumatoria de fuerzas? 200 y 100. ¿Cuál es positivo? ¿Cuál es negativo? ¿Cómo lo escribimos? 200 menos 100. 200 menos 100. Muy bien, Anelita. Y 200 menos 100 es 100. Entonces, no me da 0, me da 100. Por lo tanto, no las puedo anular. Si me diera 0, ahí sí lo puedo anular, porque no me va a servir de nada. ¿Ve? Ahora vamos con la sumatoria de fuerzas en el eje X. Ángel, ¿me lo puedes sacar la sumatoria de fuerzas en el eje X? ¿Cuánto sale? $519,6. 519,6. Muchas gracias, Angelito. Newtons. Listo. Tenemos entonces la sumatoria de fuerzas en el eje X y la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Las podría volver a dibujar también para armar la fuerza resultante. En el eje X entonces son 519,6 y en el eje Y son 100 newtons. Ahora, Giuseppe, ¿qué puedo hacer para encontrar la fuerza resultante? ¿Qué harías tú? Ahorita nos va a botar el Zoom y vamos a volver a entrar al mismo link, por favor. ¿Qué harías, Giuseppe? ¿Qué haría, profe? Ok, es en esta parte
tenemos la sumatoria de fuerzas en el eje X, que es 519, y tenemos la sumatoria